Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis en Europa, buenos días a los que os levantáis en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien despierto de la sesión asiática. Como ya sabéis, soy Alberto Muñoz, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquí en España, también fundador del portal xtrader.net y hoy vamos a descubrir una nueva criptomoneda aquí en FX Street. Hacía ya unas semanas que no tenemos webinar, hicimos un pequeño descanso, retomamos nuestra historia y en este caso pues vamos a hablar de Waves. Waves, que además su código, ¿no? El código del token se llama igual, exactamente igual, un poquito largo. Habitualmente sabéis que los tokens tienen tres, cuatro letras, este tiene cinco. No es algo muy habitual, pero bueno, es una de las criptomonedas posiblemente más veteranas y bueno, pues vamos a ver hoy, lógicamente, quién lo ha creado, cómo funciona, qué ventajas aporta, en qué se está usando, qué podemos esperar de ella y terminaremos, como ya sabéis, como siempre, con un breve análisis técnico de proyecciones de precios del token negociado en los mercados. No sin antes, lógicamente, no me gustaría dejar de recordar. Yo pensaba que después de Semana Santa estaríamos algo más tranquilos, pero no me queda otra más que poner nuevamente el cartelito pidiendo, por favor, que la guerra en Ucrania se termine ya, que esto, la verdad, que se está yendo de madre. Creo que se están cometiendo auténticos crímenes contra la humanidad. Lo que está pasando allí es tremendo, como ya sabéis, por las noticias. Y bueno, pues desde aquí y desde FX Street todo el apoyo para que esto termine. Además, hoy en especial, porque como veréis, ya os adelanto, el creador de Waves es ucraniano. Entonces, bueno, pues es como por partida doble, básicamente, ¿no? Hoy en el webinar. Bueno, pues comenzamos contando un poquito la historia de Waves. Waves es una plataforma blockchain, se lanza en junio de 2016, ¿vale? Como os decía, es una de las veteranas, no es evidentemente Bitcoin ni es Ethereum, pero ya lleva pues casi 6 añitos en el mercado existiendo el proyecto, o sea que bastante bien. Fue creada por, como os decía, por el informático ucraniano Alexander Ivanov, alias Sasha Ivanov, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Pues básicamente es que los usuarios dispongan de una plataforma versátil y sencilla con la que desarrollar aplicaciones descentralizadas, tokens no fungibles, organizaciones autónomas descentralizadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Nada nuevo hasta aquí, con una elevada escalabilidad e interoperabilidad, a la par que con costes bajos y siendo su funcionamiento respetuoso con el medio ambiente. Como podéis ver, nada nuevo, es decir, muchos proyectos como Avalanche, Solana, etcétera, etcétera, buscan esto, e incluso Ethereum también pretende esto con su paso a 2.0, ¿no? Es básicamente toda la idea. Al final es eso, conseguir alta escalabilidad, bajos costes, funcionamiento que no consuma demasiada energía, que permita la ejecución de muchísimas plataformas y que sea sencilla de usar por parte del usuario. Es un poco el objetivo de la mayor parte de proyectos, digamos, de la nueva jornada, ¿no? A partir de 2016, 2017, todos los proyectos que han ido saliendo buscan superar precisamente algunos de los defectos que tienen Bitcoin y en algún punto también Ethereum. Bueno, la ICO de Waves tuvo lugar entre el 11 de abril y el 30 de mayo de 2016, ¿vale? Y consiguió recaudar 30.000 bitcoins, que en aquella época al cambio eran unos 16 millones de dólares para financiar el arranque del proyecto. Con respecto al token, como os decía, se llama también Waves, ¿vale? Ocupa actualmente el puesto número 52 en CoinMarketCap, ¿vale? Tiene una capitalización de 2.048 millones de dólares. Comenzó a cotizar en junio de 2016 tras finalizar su ICO. Yo recuerdo, de hecho, cuando empezaba en criptomonedas en aquellas fechas a operar, me llamaba la atención No Waves por el tema de que tenía el nombre del código del ticker bastante más largo que otros, ¿no? Y me llamaba bastante la atención. Entonces, en aquella época ya recuerdo que estaba negociándose en Kraken y en Poloniex, si no recuerdo mal. Actualmente circulan un poco más de 108 millones de waves en el mercado. No existe oferta máxima establecida, por tanto es un token de tipo inflacionario, ¿vale? Es decir, a medida que, digamos que aumenta su emisión, va perdiendo valor y por tanto para representar los precios en términos de waves son cada vez mayores, ¿de acuerdo?
Y Waves cotiza actualmente en los principales exchanges. Sobre todo, ahí tenéis los que más volumen aglutinan: Binance, Huobi, KuCoin, Bybit, BitHump y Gateio. Esos son los principales mercados donde podéis negociar Waves que tienen más volumen o más liquidez. Bueno, dicho esto, vamos a ver en detalle el funcionamiento de Waves. ¿Cómo funciona? ¿Qué le hace diferente en algunos aspectos a otros proyectos? ¿Qué ventajas aporta? Bueno, pues todo esto lo vamos a ver aquí. Básicamente, el Waves nace con la idea de impulsar y agilizar el uso de la tecnología blockchain en diferentes ámbitos, pero sobre todo en tres aspectos iniciales. Luego es verdad que se ha ido expandiendo hacia más cosas, pero inicialmente sobre todo empezó con la idea de facilitar la emisión de tokens y lanzar ICOs, ¿vale? Es un terreno además en el que todavía tiene bastante peso. Es cierto que el tema de las ICOs ya se ha pasado un poquito de moda, ya no se emiten tantas ofertas de monedas como antiguamente, ¿vale? Instrumentadas por parte de los equipos desarrolladores. Ahora es más habitual que las salidas al mercado se realice mediante las IEOs, es decir, Initial Exchange Offerings, ¿vale? Eso es un poco el mecanismo que adoptan los proyectos para empezar a cotizar y lanzar su token, pero bueno, en aquel momento, en 2016, 2017, esto era la bomba y es en lo que se había especializado Waves. Pero luego también otra cosa que ha montado muy interesante Waves es su propio exchange descentralizado. Luego os hablaré de él, ¿vale? Pero era uno de los objetivos que tenían en mente los creadores de Waves cuando lanzan el proyecto. Tecnológicamente, ¿qué utiliza Waves para funcionar? Bueno, pues para conseguir sus objetivos, sobre todo de alta escalabilidad, bajos costes, etcétera, 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 combina sobre todo tres, bueno, podríamos decir casi cuatro desarrollos tecnológicos, ¿vale? El principal es Waves NG o Waves Next Generation, ¿vale? Es una tecnología que permite acelerar la ejecución de las transacciones y la emisión de los bloques. Ahora la veremos en detalle. Luego tiene no uno, sino dos algoritmos de consenso: el Fair Proof of Stake y el Least Proof of Stake, ¿vale? Cada uno de ellos tiene una misión diferente dentro del funcionamiento de Waves. Y por último, tiene una cosa muy interesante que me ha gustado bastante de este proyecto, que son los Smart Assets o activos inteligentes, ¿vale? Y estos Smart Assets dependen de un lenguaje de programación que se llama Rive, ¿vale? Lo hablaremos sobre esto también. Comenzamos con Waves Next Generation o Waves NG, ¿vale? Básicamente, como ya hemos visto en muchas ocasiones en estos webinars, pues muchas veces para intentar acelerar una blockchain solo hay dos soluciones, ¿no? O dos formas de enfocar la solución: o incrementar el tamaño de los bloques aumentando su capacidad, o reducir el intervalo de tiempo que se tarda en generarlos, ¿vale? Normalmente es una de estas dos opciones las que se toma para resolver la problemática de la velocidad y la escalabilidad en blockchain. Pero en el caso de Waves utilizan WavesNG, que es una solución completamente distinta y además muy inteligente. Esta solución está basada en el Bitcoin NG desarrollado por Emin Gun Sirer e Itai Eyal. Emin Gun Sirer, como ya sabéis todos, si no lo sabéis os lo recuerdo, es el creador de Avalanche, ¿vale? Y además uno de los proyectos con mayor capacidad de procesado de transacciones que hay actualmente mediante blockchain, ¿vale? En este caso, la solución de Bitcoin NG la adopta Waves y básicamente lo que hace es decir, bueno, no vamos a hacer que los nodos compitan entre sí para sellar o firmar transacciones pasadas, ¿no? Y generar el bloque, sino que lo vamos a hacer al revés exactamente. Vamos a elegir a un minero, que ese va a ser el que durante un minero o un staker en este caso, ¿no? El caso es que una figura que durante un cierto tiempo, un espacio corto de tiempo, actúa como líder y es el que va a ir revisando las transacciones a medida que se produzcan y va a ir llenando un bloque ya preminado, pregenerado, ¿vale? Es decir, se elige el líder al principio de una ronda y este va a ir cogiendo las transacciones y las va a ir metiendo en el bloque hasta que haya un nuevo líder. Esa es un poco la idea de WavesNG y de Bitcoin NG, que también es la misma idea. Entonces, como os decía, una vez se ha seleccionado al líder que durante esa ronda o epoch va a llevar, digamos, el seguimiento de las transacciones, crea el denominado key block, que es un bloque vacío, y en él va a ir rellenándolo con pequeños bloques o microbloques, microblocks, ¿vale? Que son los que van a contener las transacciones. Los microblocks se generan cada 3 segundos de forma continua y son propagados al resto de la red, referenciando al microblock anterior. Así es un poco como se va produciendo esos pequeños microbloques que van rellenando el key block.
El conjunto formado por este key block que os decía que nace vacío y el relleno, digamos, que son los microblocks, conforman lo que se conoce como liquid block, que es el bloque realmente de Waves, ¿vale? Este liquid block, una vez que se ha elegido al siguiente líder, una vez finaliza el mandato, entre comillas, del líder actual, se convierte en inmutable, es decir, es agregado a la blockchain de Waves y nadie puede modificarlo, ¿vale? Y para generarse el siguiente key block se hace referencia al liquid block previo, ¿vale? Eso es un poco el funcionamiento de esta solución que en principio ya os digo, me parece bastante inteligente. ¿Cómo se seleccionan los líderes? Se utiliza un protocolo denominado Fair Proof of Stake o Fair POS, ¿vale? Los detalles técnicos no me voy a meter en ellos aquí, pero bueno, he estado mirando el white paper de este protocolo y básicamente lo que aplica es una pequeña modificación al Proof of Stake tradicional, introduciendo algún factor adicional aparte, evidentemente, de la selección por el número de tokens que tienes depositados en tu nodo como staker, ¿no? Y el tiempo que tarda en elegirse un nuevo líder es de 1 minuto, es decir, cada minuto se va cambiando el líder. Vale. Entonces, como os decía, hay como dos algoritmos de consenso. Uno es el Fair Proof of Stake, que permite seleccionar al líder, pero luego tenemos otro protocolo de consenso denominado Least Proof of Stake o prueba de participación arrendada, por decirlo de alguna manera, o alquilada, ¿no? Que permite, de alguna forma, agrupar a diferentes participantes en la red, alquilando sus tokens, Waves, para depositarlos en los generating nodes, en los nodos que generan los bloques, ¿vale? Es decir, por un lado tenemos el algoritmo de consenso que va seleccionando a los nuevos líderes, por otro lado tenemos la forma de compartir, digamos, los tokens para depositarlos y obtener a cambio una recompensa. Lo bueno de este protocolo es que cada nodo puede fijar el porcentaje de recompensa que da a los arrendadores de sus tokens, con lo cual hay, digamos, una especie de mercado o pseudomercado en el cual se negocia estas rentabilidades, ¿no? Y eso fomenta de alguna forma a la competencia entre nodos para atraer un mayor número de tokens y tener más peso y tener más probabilidades de ser seleccionados mediante Fair Proof of Stake para generar bloques. Básicamente esa es un poco la idea. En todo caso, para montar un Generating Node, como mínimo se requieren 1.000 tokens Waves, aproximadamente unos $19.000 al cambio actual, ¿vale? Y la recompensa que se obtiene es de 6 Waves por bloque cerrado, por Liquid Block cerrado, ¿vale? Aunque esto puede variar en cualquier momento en el futuro por cuanto cada 70 días se vota si esta recompensa se mantiene o se reduce o se aumenta, ¿vale? Además, la cantidad se mueve de medio en medio, es decir, se vota si aumenta, por ejemplo, a 6,5 o a 5 o baja a 5,5. Eso sería la votación que se va realizando cada 70 días. Adicionalmente a esta recompensa, también los nodos reciben comisiones, ¿vale? Y aquí pasa otra cosa muy curiosa, diferente a lo habitual. En este caso, el líder, el nodo que actúa como líder, no se lleva todas las comisiones, ¿vale? Sino que se lleva el 40% de las comisiones del bloque actual y el 60% de las comisiones del bloque anterior, ¿vale? Es como funciona o como creen que debe funcionar esto para hacerlo para de alguna forma incentivar a los nodos a participar un poco en el juego. Es como han considerado el creador de Waves, ¿no? Que debe funcionar esto. Adicionalmente, también para que lo tengáis en cuenta, las recompensas que se obtienen solo pueden gastarse una vez han transcurrido 100 key blocks, es decir, hasta dentro de 100 minutos no puedes utilizar los tokens que se han generado, que has ganado, ¿no? Minando, mejor dicho, haciendo staking en Waves, no los puedes usar para gastar, ¿vale? Y luego también tened en cuenta, por si os animáis a participar en Waves, que hay slashing, es decir, os penalizan si sucede algún problema. De tal forma que según nodo cometa algún error, intenta hacer alguna actividad maliciosa, eh, genera dos microbloques repetidos por equivocación, lo que sea, la recompensa se le retira automáticamente y se le da al nodo que ha detectado el error. De algún modo, todos los nodos entre sí se vigilan entre ellos para detectar este tipo de errores y en caso de detectarlos, darle la recompensa al nodo que ha detectado el fallo. Vale, combinando todas estas tecnologías, pues bueno, Waves obtiene un resultado, en fin, modesto, podríamos decir, ¿no? Es verdad que no es ni mucho menos el mejor proyecto de criptomoneda
y de smart contracts, aplicaciones descentralizadas, etcétera, que podemos encontrarnos. Por cuanto es capaz, utilizando WavesNG, de procesar hasta 100 transacciones por segundo, ¿vale? Tenemos ahí caso de Bitcoin Cash, 60 por segundo, el Bitcoin original, 7 por segundo, Ethereum hasta que pase a la versión 2.0, de momento está en 20 por segundo, en fin, no es una cosa espectacular, sobre todo si lo comparamos con cifras como las de Avalanche o Algorand, ¿no? Es un poquito, ya os digo, un poco modesto. En este sentido, tiene que mejorar bastante si quiere competir con proyectos que están en el top 10 de las criptomonedas. Pero bueno, es barato. A pesar de todo, bueno, pues carga ni más ni menos que una milésima de Wave, ¿vale? Por transacción, lo cual es muy, muy barato. Es bastante, bastante barato. Adicionalmente a toda esta tecnología que hace funcionar el ecosistema Waves, tenemos lo que os decía, los Smart Assets, ¿vale? Esto es muy curioso y me ha gustado mucho. Son básicamente activos inteligentes o tokens, ¿no? Los podemos llamar también, que llevan un script escrito en lenguaje RAID, como os decía antes, asociado a ese activo, ¿vale? En este sentido, los tokens emitidos sin ningún tipo de código asociado no son contratos inteligentes, ¿vale? Esto debe de quedar claro. Los tokens emitidos dentro de la blockchain de Waves no es un contrato inteligente de partida, pero se le puede asignar un script, ¿vale? Que permita ejecutar determinadas condiciones especificadas en el código. Si el script del activo permite la transacción, esta se ejecutará. Si el script niega la transacción, esta no se pone en la cadena de bloques o se guarda como fallida. En cualquiera de los casos, tenemos pues eso, un código que hace que este activo inteligente haga algo más que simplemente ser un sistema o un medio de pago, ¿no? En particular, con este tipo de smart assets podemos implementar diferentes instrumentos financieros. He visto el caso por ahí, por ejemplo, de opciones financieras, ¿vale? También se pueden crear mecánicas de juego. Si pasa esto, entonces pagamos esto a estos personajes dentro de un juego, ¿no? Por ejemplo, imaginaos un juego basado en tokens no fungibles que tiene su propio token y en función de un número de puntos que obtengan en un combate, pues se remunera de una manera o de otra a los personajes que tengan ciertas propiedades en determinada cuantía. Pues esto es un poquito lo que permitiría hacer un Smart Asset, ¿vale? Eso sí, muy importante, si tenéis pensado emitir un Smart Asset dentro de Waves, tenéis que tener en cuenta que el código, el script, se tiene que asignar al token cuando se crea, en el momento de su emisión, ¿vale? Después no es posible ni añadir ese código asociado y tampoco es posible retirar el código que se le ha asociado inicialmente. Lo único que podéis hacer es modificarlo en caso de haberlo, digamos, asignado al token creado. Y en este caso las tarifas mínimas por transacción aumentan ligeramente. Cuando hay smart assets por medio, pues la tarifa por transacción pasa a ser de 0,004 waves, ¿vale? Aumenta un poquitín, pero vamos, nada significativo. Bien, ahora que ya hemos visto un poquito cómo funciona Waves, cómo funciona su algoritmo de consenso, su tecnología, etcétera, etcétera, pasamos a ver qué aplicaciones, en qué se está utilizando Waves. Y aquí es donde, por desgracia, si bien hemos visto que tiene algunas cosas interesantes, originales, etcétera, etcétera, pues por desgracia Waves no ha tenido hasta el momento mucho éxito en el desarrollo de aplicaciones y de contratos inteligentes. En particular, si acudís a la web Dapp Radar, os encontraréis con que solo hay 12 aplicaciones descentralizadas listadas en Dapp Radar, ¿vale? Hay muy poquita cosa. Pero bueno, los pocos desarrollos que hay sí que son de cierta calidad. Por ejemplo, tenemos en el caso de los exchanges descentralizados, tenemos waves.exchange. Os recomiendo que le echéis un vistacillo, es interesante. Después, en el terreno del DeFi, las finanzas descentralizadas, tenéis Neutrino Protocol, tiene una stablecoin que es el USDN, ¿vale? Y planean lanzar más stablecoins de este tipo. Tenemos un proyecto como Swap.fi, especializado en liquidity farming, y otro que se llama Buyers, especializado en préstamos. Y dentro de el sector de los tokens no fungibles y el gaming, tenemos dos proyectos interesantes. Uno es Waves DAX y otro es Sign Art, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un vistacillo porque ya os digo, aunque hay poco, lo poco que está hecho está bastante bien hecho, ¿vale? A mí me ha gustado lo que he estado viendo. ¿Qué futuro le espera a Waves? Bueno, pues fijaos, aunque no os lo creáis, Waves, el proyecto en sí, ya se ha dado
cuenta de que no están en el momento óptimo precisamente de su funcionamiento y se han planteado migrar a una versión 2.0 que es en la que están trabajando actualmente. De hecho, el año 2022 es precisamente el año en el que en teoría debería dar un salto Waves, ¿vale? Ahí lo dejo. Es un proyecto en el que yo creo que puede dar una pequeña campanada a lo largo de este año, por lo que sería interesante tenerlo en un portfolio más o menos diversificado de criptomonedas. En particular, ¿qué novedades podemos esperar en 2022? Bueno, pues por un lado, lanzarán un nuevo protocolo de consenso denominado Practical Proof of Stake Sharding o PPOSS. Este nuevo protocolo, por lo que veis ahí, lleva la palabra sharding, con lo cual va a fragmentar las transacciones entre los nodos, es decir, trata de imitar de alguna manera a Ethereum. De hecho, es más, otro de las sorpresas que nos dará Waves este año seguramente será la total compatibilidad con la Ethereum Virtual Machine. Esto es una declaración de intenciones. Ya os digo, estos dos puntos es, oye, que estamos perdiendo la carrera, que Ethereum, que sigue siendo el líder, se va a poner por delante de muchas cosas. Vamos a intentar seguir sus pasos para no quedarnos atrás. Eso es un poco lo que parece dar a entender estos dos pasos que va a intentar dar Waves en 2022. Otra cuestión interesante, la gobernanza basada en DAO, es decir, se va a crear la Waves DAO, que va a permitir una gobernanza descentralizada del proyecto. Actualmente está controlada por el equipo desarrollador y van a empezar a abrir un poco eso. Y luego otro aspecto interesante es el hecho de crear bridges, es decir, puentes para conectarse a otras blockchains. Actualmente vamos a desarrollar una que se llama Gravity, que esa creo que ya está en funcionamiento, y el Universal Bridge Integration, que esa es otra forma de conectarse que van a lanzar a lo largo de este año 2022. Aparte de esto, también tenemos la introducción del Intermetaverse Protocol, ¿vale? Que va a permitir, atentos, el proyecto es lo que pretende, al menos, vamos a ver si lo consiguen, pero conectar diferentes metaversos permitiendo transferencias de tokens no fungibles. Ojo con esto, es decir, uno va a poder crear un metaverso dentro de Waves y ese metaverso va a poder interactuar con metaversos desarrollados en otras cadenas de bloques. Muy interesante y además el hecho de intentar hacer los tokens no fungibles compatibles entre diferentes plataformas. Veremos a ver, porque esto ya sí que es hablar de palabras mayores, ¿no? Esto es un desarrollo bastante grande y bastante importante. Y por último, se ha creado muy recientemente la compañía Waves Labs, ¿vale? Con sede en Miami, donde si no, allí ya sabéis que es una ciudad muy crypto-friendly, donde hasta el alcalde cobra en Bitcoin su sueldo. Pues bueno, allí ha decidido Waves Labs que tiene que poner su sede en Estados Unidos y lanzan una incubadora con 150 millones de dólares para desarrolladores que estén interesados en pasar aplicaciones que tengan desarrolladas sobre la web 2.0 a la web 3, ¿vale? Eso es un poco lo que van a hacer, apoyar este tipo de aplicaciones, es una forma de atraer talento y proyectos que actualmente están funcionando ya para convertirlos a su versión web 3.0 utilizando la tecnología de Waves. Vale, y con esto pues ya hemos visto un poco funcionamiento, perspectivas, proyectos. Llega el momento que seguramente estáis esperando, que es el de ver el gráfico del token Waves. Vamos a echarle un vistacillo. Ahí lo tenemos. Vamos a sacar el puntero. Muy bien, pues este es el aspecto que tiene a día de hoy el gráfico. Ahí tenéis más o menos el último año, un poquito más. Y bueno, pues vemos que está en un punto interesante ahora mismo el token Waves. Está tanteando las medias de 200 y de 100 periodos. Está apoyando ahí en la zona de 21, 20, 50 aproximadamente. En esta zona yo creo que puede tener un soporte bastante interesante, aunque evidentemente tiene una resistencia importantísima por arriba en esta franja de aquí, entre este y esto, que corresponde a este máximo y a este máximo. Entre la zona de 35 y 42 aproximadamente hay una resistencia muy fuerte, que además viene reforzada por estas medias de corto plazo, que son las de 21 y 50 periodos. Entonces, para que esto coja una tracción alcista importante, creo que debería romper al menos la zona de 40, superando estas medias, la franja esta, etcétera, para enfrentarse a estos máximos que tiene aquí en la zona de 63 aproximadamente. Por abajo, niveles interesantes que podrían aprovecharse para comprar Waves e incorporarlo a la cartera. Bueno, pues tenemos esta zona aquí, los 17 dólares en estos máximos, ¿vale? Eso coincide además con estos mínimos. Sería un soporte de corto plazo interesante. Recientemente se ha acercado.
No descartemos tampoco que si Bitcoin aflojara un poquito de los niveles actuales, viéramos una corrección y se acercara a este nivel, ¿vale? Donde sí que tiene un soporte importantísimo Waves es en la zona de 11,75. Fijaos estos máximos de aquí, coinciden con estos. Tenemos un montón de soporte en esta zona, coincide con estos máximos de aquí. También aquí yo creo que sí que en 11,75, teniendo en cuenta que es una corrección de casi el 50% desde los niveles actuales y con este soporte aquí tan importante, yo creo que es una buena zona para entrar. Y el último nivel que nos separaría un poco ya de un posible precipicio o abismo sería esta zona de $8 u 8 tethers, ¿vale? Que estaría por aquí, coincidiría estos mínimos con estos mínimos y ahí es donde podríamos ver el último soporte importante antes de iniciar alguna caída. Quizás aquí este soporte en la zona de 4,50, 4,75 podría resistir un poquito, pero después ya he estado mirando el gráfico y hay bastante caída a la baja. Entonces, bueno, si creéis que el proyecto Waves es interesante y puede tener visos de prosperar un poco estas novedades que nos trae 2022, pues ya os digo, interesantes estos niveles que os marco aquí y veremos a ver si sobre todo consolida la media de 200 que tiene aquí, ¿vale? Pero vamos, si perdiera la zona de 8, sí que creo que podría meterse en un movimiento bajista bastante importante. Bueno, y con esto hemos terminado. Os dejo espacio para vuestras cuestiones, dudas, preguntas. No sé si conocíais el proyecto, si lo habéis tenido en cartera alguna vez, podéis comentar por el chat. ¿No hay cuestiones? ¿Conocíais el proyecto? No sé si lo habíais oído. Ok, pues si no hay cuestiones, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos el viernes que viene, que si no, perdón, el martes que viene, que si no recuerdo mal veremos Thorchain, ¿vale? Token Rune. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos el martes que viene aquí en FX Street. Gracias a todos.